Escucha bien, porque esto no lo voy a repetir. Si hoy te sientes confundido, irrespetado o reemplazable, no es mala suerte. Es porque estás viviendo como si tu dignidad fuera opcional. Ser hombre en este mundo no es un título automático ni un regalo biológico. Es una posición que se pierde o se sostiene todos los días con decisiones incómodas. Decisiones que duelen. Decisiones que te dejan solo por un tiempo. El problema es que a nadie le enseñaron esto. Te dijeron que fueras bueno, flexible, comprensivo, que aguantaras un poco más. Y cada vez que aguantaste algo que no debías, algo dentro de ti se apagó. Lo sabes, lo sientes cuando te miras al espejo y no reconoces del todo al tipo que te devuelve la mirada. El conflicto real es este. Creciste creyendo que ser aceptado era más importante que ser respetado, que ceder era madurez, que callar era inteligencia emocional, que soportar era amor. Y nadie te explicó el costo invisible de vivir así. Nadie te dijo que cada concesión injusta no se pierde en el aire, sino que se acumula dentro de ti, como una deuda emocional que tarde o temprano se cobra. Empieza de forma sutil, una falta de respeto pequeña que decides ignorar, una traición que racionalizas porque todos se equivocan, un límite que no marcas porque no quieres parecer exagerado. Y en ese momento no pasa nada grave. El mundo no se cae. Nadie grita, pero tu cerebro aprende algo peligroso. Aprende que tu incomodidad no es una prioridad. Y cuando tu propia mente llega a esa conclusión, los demás no tardan en imitarla. Aquí es donde nace la tensión que muchos hombres cargan sin saber ponerle nombre. Te esfuerzas, cumples, das, estás presente. Y aún así te tratan como si fueras reemplazable. Como si tu lugar no estuviera del todo asegurado, como si tu valor dependiera de cuánto estés dispuesto a aguantar. Eso confunde, porque te dijeron que hacer lo correcto traía respeto, pero la realidad que estás viviendo contradice esa promesa. Entonces empiezas a dudar de ti. Te preguntas si exageras, si eres demasiado sensible, si deberías trabajar más en ti. Y esa duda constante es una trampa mental, porque desplaza el foco del problema. Ya no analizas lo que te hicieron, sino si tienes derecho a sentirte mal por ello. Y mientras estás ocupado justificando a otros, tu posición se debilita en silencio. El conflicto se vuelve más profundo cuando te das cuenta de que no es un evento aislado. Es un patrón. Cambian las personas, cambian los escenarios, pero la sensación se repite. En una relación sentimental, en el trabajo, con amigos, incluso con desconocidos. Algo en la dinámica se tuerce y tú acabas siendo el que se adapta, el que entiende, el que cede. No porque seas débil, sino porque aprendiste que así se mantiene la paz. El problema es que esa paz siempre es externa. Dentro de ti hay ruido, y ese ruido es la señal. Es la fricción entre quién eres y quién estás actuando ser para no perder a otros. Cada vez que eliges no incomodar a alguien a costa de traicionarte un poco, refuerzas ese conflicto interno. Tu cuerpo lo registra, tu postura cambia, tu mirada pierde firmeza, tu voz se vuelve más cuidadosa. Y el mundo, que lee señales mejor de lo que crees, responde en consecuencia. Aquí aparece la urgencia. Porque este no es un problema filosófico ni una reflexión abstracta. Es algo que afecta cómo te tratan hoy, cómo te hablan, cómo te consideran. Y sobre todo, cómo te consideras tú. Un hombre que no defiende su posición empieza a vivir a la defensiva, no porque tenga miedo consciente, sino porque su sistema nervioso ya aprendió que cualquier cosa puede ser negociable, incluso su dignidad. Lo más peligroso es que este conflicto se normaliza. Te acostumbras a la incomodidad, a la sensación de que algo no encaja, a la idea de que así son las cosas. Y cuando eso pasa, dejas de ver que estás pagando un precio diario por evitar confrontaciones momentáneas. Un precio que se paga en autoestima, en claridad, en respeto propio. Este es el punto exacto donde muchos hombres se quedan atrapados durante años. Funcionan, sobreviven, incluso tienen momentos de éxito, pero en el fondo sienten que están jugando un papel que no les pertenece del todo, que viven con el freno de mano puesto, que hay una versión más firme, más clara, más íntegra de ellos mismos que nunca termina de salir. Ese es el conflicto central. No es contra el mundo, no es contra las mujeres, no es contra otros hombres. Es entre la necesidad de ser aceptado y la necesidad de respetarte. Y esas dos cosas, aunque te dijeron lo contrario, no siempre van de la mano.
A veces, para recuperar una, tienes que estar dispuesto a perder la otra. Y aquí es donde la historia se vuelve incómoda, porque resolver este conflicto implica tomar decisiones que no te aplauden. Implica dejar de explicar tanto, de justificarte, de quedarte donde ya no te valoran. Implica aceptar que algunas puertas se cierran cuando dejas de ser conveniente, pero también implica que otras se abren cuando empiezas a ser coherente. Este no es un llamado a la dureza vacía ni a la frialdad emocional. Es un llamado a la congruencia, a dejar de vivir dividido, porque un hombre dividido internamente siempre negocia mal su lugar en el mundo. Y mientras no resuelvas este conflicto, ninguna técnica, ningún consejo superficial, ningún cambio externo va a sostenerse. Todo volverá al mismo punto, tú cediendo, tú dudando, tú apagándote un poco más. Por eso este conflicto es urgente, porque no se resuelve con tiempo, se agrava con él. Y cuanto más lo postergas, más caro se vuelve enfrentarlo. Muchas de las cosas que te pasan no son porque otros sean crueles, sino porque tú no fuiste firme cuando debías. Y sé que esta frase incomoda, porque va contra la narrativa cómoda donde tú eres la víctima absoluta y el mundo es el villano. Pero si te quedas aquí, si no cierras el video, vas a entender algo que puede cambiar por completo cómo te paras frente a los demás. Mira con honestidad tu historia. No el momento final, no la traición, no el insulto, no el desprecio evidente. Retrocede un poco más atrás, justo al primer instante en el que algo te incomodó y decidiste ignorarlo. Ese comentario que te hizo ruido pero dejaste pasar, esa falta de consideración que racionalizaste, esa señal temprana que tu intuición vio pero tu boca no quiso nombrar. Ahí empezó todo. El cerebro humano es brutalmente lógico, aunque emocionalmente caótico. Cuando alguien cruza un límite y no encuentra resistencia, su mente registra una información muy clara. Aquí se puede avanzar un poco más. No lo hace necesariamente con maldad, lo hace por aprendizaje, igual que un niño prueba hasta dónde puede llegar. Igual que el agua busca la grieta más débil para filtrarse. El problema es que a ti te enseñaron que poner límites era ser conflictivo, que marcar distancia era ser inmaduro, que retirarte era perder. Y entonces te quedaste. Aguantaste, sonreíste, explicaste, cediste. Y cada una de esas decisiones, aunque parecían pequeñas, fueron construyendo una narrativa peligrosa sobre ti. No hacia afuera primero, hacia adentro. Porque el primer ser humano que aprende que tus límites son flexibles eres tú mismo. Y cuando tú interiorizas que puedes traicionarte un poco por el bien de la situación, tu postura cambia sin que te des cuenta. Tu voz se suaviza cuando debería afirmarse. Tu mirada busca aprobación en lugar de transmitir certeza. Tu cuerpo adopta una actitud de espera, no de presencia. Y el mundo responde a eso con precisión quirúrgica. Aquí viene la parte que casi nadie acepta. Muchas personas no te trataron mal porque quisieran hacerlo, sino porque percibieron que podían hacerlo sin perderte, sin consecuencias reales, sin riesgo. Y eso duele admitirlo, porque implica asumir responsabilidad. No culpa, responsabilidad, que no es lo mismo. Culpa es castigarte. Responsabilidad es recuperar poder. Si cada vez que alguien cruzó un límite tú te quedaste, explicaste, perdonaste rápido o hiciste como si no pasara nada, entrenaste a tu entorno a verte como alguien negociable. No como alguien débil, sino como alguien que siempre encuentra una excusa para quedarse. Y eso, psicológicamente, te coloca en una posición muy específica dentro de cualquier dinámica humana. Una posición baja en costo. La mente humana respeta lo que cuesta perder. Respeta lo que no está siempre disponible. Respeta lo que no se puede empujar sin consecuencias. Cuando tú estás siempre ahí, siempre entendiendo, siempre dando otra oportunidad, siempre explicándote, el valor percibido de tu presencia cae. No porque no valgas, sino porque no te haces valer. Y aquí ocurre la ruptura de patrón que necesitas escuchar. Ser firme no te convierte en una mala persona. Te convierte en una persona clara. Y la claridad, aunque incomoda al principio, es profundamente respetada a largo plazo. Muchos hombres creen que el problema es que eligieron mal a las personas, que tuvieron mala suerte en relaciones, amistades o entornos. Y sí, a veces eso es cierto, pero incluso en esos casos hay una constante. Te quedaste más tiempo del que debías, permitiste más de lo que era sano, negociaste cosas que nunca debieron estar en negociación. La firmeza no es gritar, no es imponer, no es humillar. La firmeza es retirarte cuando cruzan una línea.
Es no justificar lo injustificable. Es no traicionarte para mantener una conexión que ya se volvió desigual. Y eso es algo que no se enseña en ningún lado. Se aprende a golpes emocionales o a conciencia. Si hoy te duele esta frase, es buena señal. Significa que tocó algo real, porque en el fondo sabes que hubo momentos donde pudiste haberte levantado, irte, decir no, marcar distancia. Y no lo hiciste, no porque no pudieras, sino porque no querías perder. El problema es que al no perder en ese momento, empezaste a perderte a ti. Este es el punto exacto donde se separan dos caminos. Uno donde sigues explicándote por qué los demás hacen lo que hacen, y otro donde empiezas a preguntarte qué estás comunicando tú con tu comportamiento. El primero te mantiene cómodo y frustrado. El segundo incomoda, pero te devuelve el control. Y si sigues escuchando, vas a entender por qué esta falta de firmeza no es un defecto de carácter, sino una respuesta aprendida que se puede desaprender, pero solo si estás dispuesto a mirar de frente lo que hasta ahora preferiste suavizar. Desde pequeños nos condicionan a evitar el conflicto, no de forma explícita, sino a través de recompensas y castigos sutiles. Cuando te adaptabas, te elogiaban. Cuando levantabas la voz, te corregían. Cuando cedías, eras maduro. Cuando te imponías, eras difícil. El cerebro infantil no analiza valores, analiza supervivencia. Aprende rápido qué conducta mantiene el vínculo y cuál lo pone en riesgo. Y así se instala una programación silenciosa. Pertenecer es más seguro que confrontar. Evolutivamente esto tenía sentido. Durante miles de años, quedar fuera del grupo significaba hambre, frío, vulnerabilidad. El cerebro primitivo no distingue entre ser excluido de una tribu y ser rechazado en una relación moderna. Para el sistema nervioso, ambos activan la misma alarma. Por eso el miedo a perder a alguien puede sentirse físico. Opresión en el pecho, nudo en el estómago, dudas constantes. No es debilidad, es biología. A partir de ahí desarrollamos estrategias automáticas para encajar. Ceder para evitar tensión. Callar para no incomodar. Justificar al otro para no romper el vínculo. Y estas estrategias funcionan por un tiempo. Funcionan en la infancia, en la adolescencia, incluso en entornos donde la autoridad es clara. El problema aparece cuando las arrastras a la adultez sin cuestionarlas. El mundo moderno no funciona como una familia protectora ni como una tribu cohesionada. Funciona como un sistema de jerarquías implícitas donde cada persona evalúa, consciente o inconscientemente, su posición y la de los demás. Y aquí aparece una verdad incómoda. El hombre que no tiene límites claros no es visto como noble, sino como inseguro. No como comprensivo, sino como manipulable. No porque la gente sea cruel, sino porque el cerebro social está diseñado para detectar fuerza, coherencia y estabilidad. La mente humana evalúa jerarquías de forma automática. No lo piensas, lo sientes. Observas cómo alguien entra a un lugar, cómo ocupa el espacio, cómo responde cuando algo no le gusta, cómo sostiene el silencio, cómo se retira. En segundos, tu cerebro ya formó una impresión, y lo mismo ocurre contigo, todo el tiempo, en cada interacción. Cuando alguien evita el conflicto a toda costa, su cuerpo lo delata, los hombros ligeramente caídos, la risa nerviosa, la explicación excesiva, la tendencia a suavizar lo que dice para no molestar. Estas señales no pasan desapercibidas. El cerebro del otro las interpreta como baja resistencia, y donde hay baja resistencia, el sistema prueba a avanzar. Esto no es maldad, es economía psicológica. El cerebro busca el camino de menor costo. Si puede imponerse sin perder nada, lo hará. Si puede cruzar un límite sin consecuencias, lo repetirá. Por eso el respeto no se mantiene con intenciones, se mantiene con estructura, con límites claros que no necesitan ser gritados porque ya están integrados en tu comportamiento. Aquí ocurre una distorsión peligrosa. Muchos hombres creen que el problema es que el mundo se volvió injusto, frío o agresivo. Y en parte es cierto, pero el verdadero choque no es externo, es interno. Estás usando herramientas emocionales diseñadas para sobrevivir en la infancia en un entorno adulto que exige otra cosa. Y esa desadaptación genera fricción constante. El cerebro social no premia al que se sacrifica en silencio. Premia al que es predecible y firme. Aquel cuyas reacciones son claras, aquel que no explota, pero tampoco se diluye. Esa estabilidad genera respeto porque reduce incertidumbre. La gente sabe hasta dónde puede llegar contigo.
Y cuando eso está claro, paradójicamente, hay menos conflicto. Evitar el conflicto no te hace pacífico, te hace acumulador. Acumulas frustración, acumulas resentimiento, acumulas palabras no dichas, y todo eso no desaparece. Se filtra en tu tono, en tu energía, en tu forma de mirar. Y entonces ocurre algo aún más dañino. Empiezas a atraer situaciones que refuerzan esa identidad de alguien que siempre aguanta. El mundo moderno castiga brutalmente al hombre que no se posiciona. No con castigos visibles, sino con microdesprecios diarios, interrupciones, bromas que cruzan la línea, decisiones tomadas sin consultarte, falta de consideración. Y cada una de esas cosas, aislada, parece pequeña, pero juntas construyen una realidad donde tu presencia pesa menos de lo que debería. Entender este contexto no es para volverte cínico ni paranoico, es para devolverte la claridad. No estás roto, no eres insuficiente, estás operando con un sistema aprendido que ya no te sirve. Y mientras no lo actualices, seguirás sintiendo que das más de lo que recibes, que explicas más de lo que te escuchan, que aguantas más de lo que deberías. Este es el punto clave. El respeto no nace de la agresión ni del miedo, nace de la coherencia entre lo que toleras y lo que vales. Cuando eso se alinea, tu posición cambia sin que tengas que imponer nada. Y ese cambio empieza dentro, mucho antes de que el mundo lo note.